días. Como ustedes podrán haber visto, estoy en el TAIS junto con el doctor Benjamín y me pidió de favor que hiciera la clase de marco teórico y antecedentes. Y un poquito de la revisión de la literatura, aunque eso lo vamos a ver muy rápido, la verdad, porque es algo que se supone que deberían haber visto. Tuvieron una materia de literatura y tuvieron medicina basada en evidencias, lo cual no he recordado suficientes solamente para ello, pero igual vamos a darle una pequeña repasada. ¿Ustedes para qué creen que sirve el marco teórico? Muchos pensaban que solamente es un montón de información, a veces un poquito tediosa de leer, incluso a veces creen que es necesaria, pero la verdad es que es algo bastante importante. Considero que es una parte fundamental de nuestra formación académica. Incluso si no les parece que esto sea parte de, como tal, de sus materias que van a llevar durante la carrera, consideren que eventualmente, si quieren hacer una maestría, una especialidad, en muchas ocasiones tienen que hacer una tesis, y en esa tesis tienen que incluir marco teórico, antecedentes, introducción, hipótesis, etcétera, etcétera. Creo que el doctor aún no les ha pasado el formato de protocolo, ¿verdad? Okay. Igual les voy a dar una pasada de lo que, sobre todo la parte de marco teórico y antecedentes, para que quede un poquito más visuales. Entonces, ¿qué es el marco teórico? En sí, el marco teórico podría resumirse en un resumen de lo que ustedes buscaron en la literatura antes de plantear su pregunta de investigación. Es todo lo que se les dijo que tienen que investigar acerca de la primera idea que les surgió. Supongamos que les llamaba la atención evaluar diabetes, digamos, en población joven. Entonces tuvieron que haber ustedes investigado qué cosas se sabe de diabetes juvenil, qué oportunidades de trabajo hay en ese tema en específico. Así que es una búsqueda de investigaciones relevantes realizadas anteriormente respecto al tema de investigación que ustedes quieren tratar. Esto nos va a ayudar a fundamentar su idea de investigación. Cuando ustedes terminen su protocolo, ya lo tengan finalizado totalmente, o sea, mucho después, o si ustedes se acuerdan, un poco después de haber terminado esta materia, su protocolo tiene que ser sometido a comités de investigación. Los comités de investigación hacen una evaluación exhaustiva de su protocolo y el marco teórico es un punto importante, ya que la persona que los esté evaluando va a conocer por qué ustedes quieren hacer la investigación. Así que un marco teórico incluso puede definir si su protocolo es aprobado o simplemente lo rechazan los comités. Y siempre tienen que tener en cuenta que la información que se coloque en el marco teórico tiene que ser información lo más reciente posible, aunque esto es un pequeño paréntesis, porque hay temas de investigación, por ejemplo, digamos COVID-19. El COVID tiene como 5 años más o menos de que se descubrió y desde entonces la información ha estado constantemente actualizándose. Entonces un artículo de hace 4 años incluso ya podríamos considerarlo anticuado, porque esa información realmente ya pudo haber cambiado en su momento. Ahí buscaremos artículos de hace 1 año, 2 años cuando mucho. Y por otra parte, hay investigaciones, por ejemplo, de enfermedades raras, que estaba comentando una compañera que hizo su servicio en el hospital universitario, que ella estaba trabajando con la enfermedad de Duchenne. Es una enfermedad no tan frecuente, sí hay muchos pacientes, pero no es tan investigada, y entonces puede ser que haya poca información. Y uno de los artículos que ella mencionaba que le estaba siendo bastante útil para la construcción de su protocolo era un artículo de por allá de 1985. Y la verdad pues sí es un poquito viejo, pero era lo último que se había hecho respecto a su tema de investigación, a lo que estaba evaluando en particular. Entonces lo que quiero llegar a esto es que tenemos que ser críticos con la información que vamos a seleccionar, no solamente tomar como regla 5 años para acá, siempre tenemos que considerar todos esos aspectos. ¿Okay? Entonces el marco teórico, ¿para qué es? En sí, a grandes rasgos, el marco teórico pretende responder a las siguientes preguntas. ¿Qué es lo que se sabe? ¿Qué sabemos de nuestro tema de investigación? Y por otro lado, ¿qué es lo que no se sabe? ¿Qué es lo que se desconoce? ¿En qué cosas podemos trabajar nosotros? ¿Qué estudios se han efectuado previamente? O sea, ¿será que lo que vamos a investigar ya es algo que ya se investigó y no tiene caso que lo volvamos a hacer? ¿Qué diseños de estudios se han utilizado? Esto nos puede servir para guiar nuestra metodología, para ver qué cosas podemos tomar de otras investigaciones, cómo se han recolectado los datos. No sé si el doctor ya vio con ustedes toda la cuestión de selección de un instrumento, una herramienta para evaluar sus variables, pero básicamente esto nos va a ayudar a encontrar cómo podemos nosotros recopilar los datos. Si ustedes quieren evaluar depresión en estudiantes de medicina,
qué investigaciones se han hecho de eso en estudiantes de medicina y qué instrumentos se utilizaron, qué escalas se han utilizado, qué resultados se han obtenido. Esto nos puede ayudar a nosotros a definir una hipótesis si su investigación va a ser más que nada analítica, ver qué cosas podrían surgir a partir de lo que ustedes quieren evaluar. Puede ser que podrían mencionar y de esa forma desarrollar su hipótesis. Y cómo se relacionan las variables de interés. Esta es de las partes más importantes de su marco teórico y probablemente sea de las partes que más debería abarcar del mismo. Y entonces, ¿para qué nos va a servir un buen marco teórico? Uno, nos va a ayudar a prevenir errores que se han cometido anteriormente. Vamos a aprender de lo que leamos, qué cosas pudieron haber hecho los autores de sus artículos para mejorar las investigaciones que hicieron. Otra, nos va a orientar sobre cómo organizar nuestro estudio. Lo mismo, vamos a ver cuál fue la metodología que ellos emplearon, qué cosas se pueden mejorar, qué cosas podemos tomar de ahí, etc. Y en sí nos va a ampliar el horizonte de lo que sabemos. Probablemente tengamos ahorita una idea de investigación, pero con lo que leamos quizá podamos hacer ciertos ajustes, ciertas modificaciones para redirigir la investigación hacia algo que probablemente nos beneficie más. Y bueno, ahora sí, ¿cómo escribir? Quizá es una de las partes más tediosas, aburridas quizá para algunos, pero la verdad es que pues si lo simplificamos de una forma más estructural, quizás sea un poquito más sencillo. Y bueno, para no quedarnos así, tratando de escribir marco teórico toda la noche y luego terminar entrando en pánico, vamos a hacerlo por pasos, ¿ok? Primero, tengan clara su idea. Quizá muchos ya hayan desarrollado su pregunta de investigación, ya tengan más o menos en mente qué es lo que quieren hacer, pero no estaría de más hacer algo como esto, un mapa mental, un mapa conceptual, que nos ayude un poquito a tener clara nuestra idea, a enfocarla, a ver qué cosas, qué variables, qué otros aspectos están alrededor de esa idea que nos podrían servir. Y otra de las formas que podrían tener ustedes para plasmar su idea son los DAX. No sé si en algún momento igual lo vieron, sino básicamente son diagramas que nos ayudan a evaluar causalidad, a ver cómo una variable influye en otra y si hay covariables que pueden estar influyendo en las principales variables. No es necesario que profundicen en esto, no es necesario que lo sepan quizá, pero si ustedes quieren investigar y utilizar estos diagramas para enfocar un poquito más su idea, lo pueden hacer. Y tenemos esto, es algo que se hacía en investigaciones anteriores en la mapa conceptual de variables y antes era requisito para su protocolo. Cuando pasaba a comité de la institución siempre revisaban que tuviera esto. Actualmente ya no es un requisito. Si a ustedes les parece una buena idea para aplicar en su protocolo, adelante. Si se acercan a ley, podemos apoyar a hacer uno de estos. A muchos se les hacía un poquito confuso, así que realmente no es necesario que lo hagan, pero si les gusta, pues podemos apoyar. Y bueno, ahora sí, ya tengo una idea clara cómo voy a empezar a escribir un marco teórico. Y aquí es donde ya empezamos con lo que es la revisión de la literatura. Básicamente vamos a intentar contestar a las preguntas que vimos inicialmente con lo que encontremos. Vamos a buscar antecedentes, esto nos va a ayudar a fundamentar principalmente nuestra pregunta de investigación y nos va a ayudar a minimizar los errores metodológicos que probablemente hayan hecho otros autores y los que podamos aprender para evitar realizarlos. Y bueno, para hacer nuestra revisión de literatura, como ya saben, podemos buscar en bases de datos, buscadores como PubMed, revistas científicas, sitios web oficiales como la INEGI a nivel nacional o sitios web a nivel internacional como el sitio de la OMS, revistas científicas, OK, etc. Y recuerden que pueden hacer una búsqueda avanzada de la literatura en PubMed utilizando términos MESH y usando operadores booleanos. Eso nos va a ayudar a abarcar un poquito más y ser un poquito más redirigida la búsqueda para no tener que estar seleccionando artículos cuando tenemos una gran cantidad al momento de colocar nuestro tema de investigación en el buscador. Eso nos va a ayudar a reducir lo que es toda la literatura científica que vaya acorde a lo que queremos investigar. Y bueno, ahora sí, ¿cómo estructuro mi marco teórico? Esto es más que nada una sugerencia, no es necesario que se apeguen totalmente a esto, pero sí sería bueno que intentaran mencionar sobre todo los puntos principales que les estoy mencionando. Principalmente cómo se definen nuestras variables. Esto es algo que sí o sí tiene que tener su marco teórico, porque la persona que los esté evaluando, sobre todo en comités, y ahorita en la clase, al final de la clase, bueno, no de la clase, de la materia, vamos a evaluar su marco teórico y tienen que tener estas partes, porque si al evaluador no le queda claro cómo quieren definir sus principales variables,
realmente su metodología no va a estar bien sustentada, y ahí puede ser un punto por así decirlo. Ahí tienen que intentar que la definición sea acorde a su investigación, a lo que ustedes quieren evaluar, porque probablemente puedan definir trastornos de ansiedad, pero tienen una definición más generalizada, más acorde a la clínica, y probablemente esa definición la podemos enfocar a ansiedad de aspectos de medicina. Tienen que definir sus dos variables principales, tanto la variable independiente y la variable de exposición y la desenlace. Y posteriormente ya nos vamos con epidemiología, estadísticas, probablemente es algo que ya buscaron para su planteamiento del problema. Y tal vez puedan tomar información de aquí, pero se busca que en el marco teórico puedan expandir eso un poquito más, dar un contexto general de cómo estamos respecto a esa problemática actual. Y aquí pueden colocar medidas de prevalencia, incidencia, tasas de mortalidad, de letalidad, medidas de asociación, entre otras cosas. Ahora, factores asociados o fisiopatología, sobre todo si es una enfermedad como diabetes, o alguna condición en específico en la que podamos evaluar qué factores pueden ser los que estén predisponiendo a nuestra población, a lo que queremos evaluar, a que tenga dicha problemática, qué es lo que se sabe respecto a ello. Y de las partes más importantes de su protocolo que les he mencionado, ver cómo incluye nuestra variable independiente y la dependiente, qué es lo que se sabe. Porque creemos que hay una relación entre esas dos. Por ejemplo, si queremos evaluar música y ansiedad en estudiantes de medicina, tenemos que ver por qué creemos que hay una relación ahí. Tenemos que justificar el hecho de que se haga esa investigación. Porque, por ejemplo, podemos investigar que la música tiene ciertos efectos a nivel cerebral, en la secreción de neurotransmisores, en la formación de neurona, y por eso nosotros podemos pensar que hay una relación entre esto. Y posteriormente ya buscamos si se ha investigado esta relación específicamente en estudiantes de medicina. Y todo eso lo vamos colocando en el marco teórico para ver si es algo que ya se hizo o realmente no se ha hecho y qué cosas podemos trabajar. Y es específicamente eso, qué es lo que se creía antes y qué se ha encontrado ahora, qué avances hay, que son más que nada con enfermedades en las que se están trabajando constantemente, como diabetes, hipertensión, que son enfermedades son cosas que se están investigando, que están generando mucha información cada segundo. Y posteriormente hacia dónde se proyecta la investigación, o sea, a futuro, qué es lo que plantea, lo que se planea hacer, probablemente cosas que quizás nosotros no vayamos a alcanzar a realizar, qué podría hacerse. Y finalmente, qué dudas continúan de la temática. Sería buena idea que al final de su protocolo ustedes terminen con una idea que genere, que transmita dudas, que transmita una sensación de que hay algo en lo que poder trabajar y no terminen su marco teórico solamente dando datos. O sea, ustedes redirijan a por qué quieren hacer su investigación. Recuerden que es una como justificación para el evaluador de por qué queremos hacer nuestra investigación respecto a lo que se sabe de la literatura. Y siempre tengan esto en cuenta. Siempre al momento de redactar tenemos que ir de lo más general a lo más específico, a lo todavía más específico, incluso más específico y todavía más específico. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, si queremos hablar de epidemiología, siempre consideren que tenemos que irnos de lo internacional a lo nacional, luego a la estatal y si se puede jurisdiccional, municipal, incluso a nivel institucional, incluso a nivel de la escuela, incluso a nivel de los años, incluso a nivel de los grupos. Lo que quiero decir, siempre nos podemos ir todavía más específicos. ¿Okay? No es necesario que sean tan específicos, pero sí tener esta visión general al momento de presentar sus datos. Y aquí un pequeño ejemplo de cómo podrían ustedes estructurar su temática, su marco teórico nacional. Este es un ejemplo de un protocolo titulado La Lactancia Materna que se compró de niño. Es un protocolo real de uno de sus compañeros de hace como 3 generaciones y esta es una forma en la que ellos lo estructuraron, principalmente definiendo su principal variable, que es lactancia materna, luego beneficios de la lactancia materna. Luego, si se fijan en esta parte, ya se van más con la segunda variable, que es crecimiento infantil. Y en esta parte, en el punto 5 en específico, ya están evaluando lo que es la relación entre sus dos variables, que es lo que más nos importa que ustedes hagan, para ver si es algo que ya se sabe, qué se sabe al respecto y qué se puede trabajar de esto. Y finalizando con brechas de conocimiento y por qué es relevante su estudio. Ahora sí, cómo escribir. La verdad es que escribir un manuscrito científico puede considerarse incluso un arte. Es algo que ustedes van a estar trabajando constantemente, van a estar escribiendo, corrigiendo,
evaluar de los comentarios, van a tener que volver a escribir muchas de sus partes, y es algo que ustedes no van a poder hacer si utilizan demasiado inteligencia artificial. Así que yo les recomiendo seriamente que intenten practicar eso. Es para su formación académica, no es solamente un requisito de clase, es algo que probablemente vayan a tener que hacer muchos, porque recuerden que para muchas especialidades, porque supongo que quieren hacer especialidad aquí o quieren hacer maestrías, tienen que tener un buen currículum para destacar sobre los demás, y un buen currículum algo que le da bastante peso es tener investigación. Así que si quieren hacer investigación, publicar aunque sea un pequeño artículo, sería buena idea que tuvieran por lo menos la capacidad para redactar de forma adecuada un manuscrito científico. ¿Y qué cosas debe contener un buen escrito para considerarse que es efectivamente un buen texto científico? Primero que nada, precisión. Siempre tener un style directo de la idea. Muchas veces cuando estamos evaluando protocolos en sus compañeros, le dan muchas vueltas al asunto, siempre repiten la idea una y otra vez en repetidas ocasiones, y ese no es el punto, no es el fin del marco teórico, no es que tengan 3 hojas y en las 3 hojas no me digan ustedes nada. El fin del marco teórico es que ustedes puedan sustentar su idea. Entonces, aunque sean solamente dos hojas de marco teórico, si en esas 2 hojas ustedes están transmitiendo adecuadamente la idea, sin ser tan redundantes, repitiendo ideas una y otra vez, entonces podemos decir que su marco teórico está bien escrito. Ahora ustedes tienen que ser claros con lo que ustedes quieren transmitir. Cuando ustedes escriban, pueden ir con sus compañeros del mismo equipo, que uno lea lo que escribió el otro y ver si entiende la idea, si se entiende lo que ustedes quieren transmitir. Y finalmente tienen que ser breves con el lenguaje que ustedes quieren utilizar. Muchas veces cuando estamos escribiendo no nos damos cuenta y terminamos construyendo oraciones de hasta 5 o 6 líneas y realmente no es lo que es, no es como que esté mal, pero el lector no lo va a entender. Esto dificulta mucho la lectura para la persona que los está evaluando. Se considera que idealmente un buen texto en general tiene entre 20 y 25 palabras por oración. Esto va a facilitar mucho la lectura por parte del evaluador y van a transmitir de mejor forma su idea. Y cosas que tienen que tener en cuenta al momento de redactar específicamente su protocolo es que el protocolo se redacta de forma apersonal. Nada de nosotros hicimos una investigación o vamos a hacer una investigación en estudiantes o nosotros vamos a aplicar encuestas. Hay que intentar omitir la palabra no, nosotros, todo lo que tenga que ver con nosotros como personas, como equipo. Todo es en modo apersonal. Se va a realizar una investigación, se van a recopilar datos, se va a aplicar tal instrumento, etcétera, etcétera. Y recuerden que el protocolo específicamente es en presente o en futuro. Se evaluarán, se va a realizar el experimento, etcétera. Ya cuando tengan que hacer su artículo científico, ahí sí vamos a hablar del tiempo pasado, pues ya hicimos nuestra investigación y solamente estamos dando a conocer los resultados. Algo que a ustedes les puede servir mucho para darle un poquito más de hilación a su marco teórico es el uso de conectores. Y aquí tienen unos ejemplos, si gustan tomar de todo. Esto les va a dar muchos puntos en el momento de estar redactando su marco teórico y va a hacer que se escuche mucho mejor, que se hagan las conexiones entre ideas, para que no se sienta que un párrafo es totalmente distinto del otro, se vea que hay una conexión. ¿Y qué más? Sí, se va a pasar al doctor Benjamín y él ya decide si pueden tomar la foto sin problema. No hay problema con que graben. Pero bueno, ahora sí, ¿cómo citar nuestro protocolo? Porque la parte de citar no es solamente el marco teórico de introducción, es en todo el protocolo. Desde la introducción hasta el final, todas las cosas que no sean de su autoría, ustedes tienen que estar citadas y se tienen que citar adecuadamente. Tienen que considerar, uno, que las referencias tienen que ir en orden de aparición. Digamos que estamos en introducción y vamos citando, van a aparecer las referencias 1, 2, 3, y más adelante quiero volver a utilizar un artículo que puse como referencia 1, porque me sirve también para una información que coloqué al final de la introducción. Entonces repetimos ese uno que apareció al principio hasta el final. Igual ahorita vamos a ver algunos ejemplos por si no queda del todo claro.
Y recuerden que todo se debe citar en formato Vancouver. Esto que van aquí es un libro que se encuentra disponible en línea. Ahí están todas las pautas para todo lo que ustedes gusten citar. Y recuerden que pueden utilizar los referenciadores. Aquí solemos utilizar más Zotero, pero ustedes también pueden utilizar Mendeley, Citario. Y sí les recomiendo bastante citar con un referenciador. Yo en su momento, a mí me tocó referenciar, yo escogí referenciar de forma manual. Créanme que es bastante cansado cuando te dicen que agregues un texto al mero inicio de la introducción y al momento de estar colocando los numeritos se tienen que recorrer todos. La verdad es que es un dolor de cabeza. Esto se los hace de forma automática. Además, cuando ustedes quieran ya hacer su artículo, ya que hayan terminado su investigación, utilizando esto les acomoda todos los numeritos en orden de acuerdo a las referencias que ustedes quieran utilizar para su artículo. U otra forma, cuando ustedes quieren enviar su artículo a una revista, nada más en ajustes de referenciador, muchas revistas les piden a ustedes que cambien el formato de Vancouver a APA. Entonces, para no estar batallando con eso, el referenciador Zotero también te lo puede cambiar en automático, nada más lo cambian el formato y se cambia a APA. Aunque ahorita probablemente no lo vayan a ocupar, pero para que lo tengan en cuenta. Y bueno, ya para resumir los pasos, primero que nada, plasmar la idea, lo que mencionamos, hacer un mapas mentales, DAX, mapas conceptuales de variables, etc. Luego la revisión de la literatura, buscar en bases de datos, artículos científicos. Paso 3, definir la estructura del marco teórico. Y paso 4, escribir. En sí, no es como que tengan que hacerlo específicamente en este orden, sino que esto es algo que muchas veces los pasos se van a solapar. Pero para que lo tengan de forma más clara, así nos dicen 4 cosas, ustedes pueden empezar a escribir su marco teórico. Les traigo unos pequeños ejemplos de algunas cosas que casi tenemos, donde se especifican qué cosas debe tener principalmente su marco teórico. Lo que les mencionaba, se define la variable principal. En este caso es un protocolo que era de rendimiento académico en la clase de salud pública, también es un protocolo real. Y pueden ver como en la primera sección lo primero que se hace es definir la variable principal. Y siempre recuerden esto no lo mencioné antes. Esto es más que nada de la institución. Muchas veces cuando ustedes estudian fuera o van a ver tesis de alguno de sus compañeros de las instituciones del internado, que van a tener otra estructura diferente. Esto es más que nada de aquí. Esto sí se los evaluamos ya al final de la clase. En los comités sí lo evalúan, aunque no tan meticulosamente como lo hacemos nosotros. Pero recuerden esto, porque eso tiene que estar especificado. La primera línea del primer párrafo sin sangría y la primera línea del segundo párrafo en adelante de ello lleva una sangría. Ustedes pueden ver en esa parte de ahí, esa es la primera sangría. El primer párrafo no lleva sangría porque es el primer párrafo. Eso es en cada sección. Cuando ya vayan a pasar al planteamiento del problema, se repite el patrón. Primer párrafo, primera línea sin sangría, segundo párrafo en adelante, primera línea con y terminado en el punto 5 y a la y recuerden no dejar espacios entre las secciones espacios entre párrafos dentro de una misma sección. Lo pueden ver, comenzar la sangría y hacen el siguiente párrafo y no hay como tal un espacio en blanco entre esos dos párrafos. Y otro ejemplo aquí de cómo van apareciendo las citas. Van apareciendo en el orden que vamos utilizando la literatura. 1, 2, 3, 4 y acá se repite el 3 porque probablemente se utilizó información de la referencia que se citó. Lo que les decía, chicos, siempre ir de lo más general a lo más específico. Aquí se está hablando de estadísticas de problemas de salud mental y se va desde lo más de lo internacional con estadísticas de la OMS y luego a estadísticas de la IMED. Si se dan cuenta, no se colocaron estadísticas a nivel estatal, probablemente porque no hay. Y pues es algo que suele ocurrir mucho aquí en México, que no encontramos datos. Así que si de plano les puede buscar mucho, ustedes no encuentran información, probablemente nada más con que lo mencionen, que no se encontró información respecto a estadísticas a nivel estatal, municipal, que ustedes deseaban agregar. Y finalmente, de las partes más importantes que les mencionaba de su protocolo. Eso solamente es una sección, probablemente esto ya abarca casi una hora o más.
es la parte de qué es lo que se sabe y por qué pensamos que hay una relación entre las principales variables. Este protocolo habla sobre la participación musical, participar en actividades musicales y su asociación con problemas de salud mental. Queremos evaluar si ansiedad, depresión, disminuir los niveles de ansiedad, depresión es menor en los que participan en actividades musicales. Y primero se evalúa por qué pensamos que puede haber esa relación, qué efectos se sabe que tiene la música en las personas, y se habla más de cosas a nivel ya neurológico, etc. Y luego estudios similares a lo que queremos evaluar, que se evalúa esta relación. ¿Será que es algo que ya se investigó en el caso que lo hagamos? ¿O realmente si hay una literatura que nosotros podamos evaluar? Y bueno, quería traer un ejemplo. Les quería mostrar un ejemplo del mismo protocolo que les estaba mencionando ahorita. Esta es la estructura del protocolo. Bueno, este es el formato del protocolo que teníamos antes. Actualmente ya se han quitado o agregado cosas. Lo que sí se conserva es la hoja de identificación. El resumen tampoco ya lo contiene. Lo que sí tiene es el índice y la introducción. Como les mencionaba, las citas van a aparecer en orden de aparición. Y siempre se va a citar, por ejemplo, siempre se va a citar algo que no sea de su autoría. Cualquier cosa que ustedes no hayan desarrollado, cualquier idea que no sea de ustedes, se va a citar. Por ejemplo, en las definiciones, es una sección que va a tener, son definiciones conceptuales, todo esto se va citando. Igual en orden de aparición. Y como ven, antes era requisito colocar esa sección, actualmente ya no es requisito, pero si ustedes lo quieren realizar adelante, nosotros lo apoyamos con eso. Y bueno, este es el marco teórico. Como pueden ver, son 1, 2, 3, 4 hojas y un poco más. Realmente no hay como una longitud requerida de un marco teórico, pero se supone, se espera que el marco teórico sea un reflejo de lo que ustedes buscaron para sustentar su investigación, de toda la búsqueda en literatura existente que ustedes encontraron. Así que decir que ustedes van a investigar diabetes y hacer una hoja y media de marco teórico realmente no refleja una búsqueda tan exhaustiva, y la persona que los esté evaluando va a pensar que realmente ustedes no buscaron nada del tema y que no tienen fundamentada su idea, o que ustedes no saben, no entienden lo que ustedes quieren hacer de investigación. Así que, si se fijan, en esta parte al final del marco teórico se destaca lo que es la ausencia de evidencia. Existen pocos estudios que evalúen la relación entre las principales variables, y se menciona por qué podría ser útil realizar esta investigación. ¿Okay? Como quieran, cuando tengan dudas, cualquier cosa en cuanto a redacción, vamos a estar en el likes, los pasantes y lo pueden abrir por cualquier cosa que ustedes quieran. Y bueno, chicos, ¿tienen dudas, preguntas? ¿Qué nos van a dar alguna plantilla o algo así como para? Sí, del protocolo dices. Sí, pero no sé exactamente cuándo se lo va a pasar al doctor, pero tenemos el formato del protocolo. El formato está lleno de bastante texto, pero es texto que los pretende orientar a ustedes a hacer el marco teórico, a hacer el tratamiento. De cada sección tiene un texto que explica cada una de esas secciones. Es un texto que está de color azul, color amarillo, dependiendo de lo que les quiere decir. Pero es como un resumen de lo que les acabo de presentar y de lo que están viendo en clases. O sea, en las hipótesis les dice cómo plantear sus hipótesis, en la cuestión de diseño de investigación. En letras, creo que están en letras amarillas, se explica los diseños de investigación. Ustedes pueden seleccionar el que más se va a adecuar a su investigación. Así que sí, les vamos a pasar el protocolo, pero no sé si hoy o la siguiente semana. Igual si quieren trabajar en el marco teórico, pueden ir trabajando y ya nada más lo copian y lo pegan. Realmente no, como les dije, es como se espera que ustedes hayan hecho una búsqueda amplia en la literatura. Algunos suelen decir que 15 artículos. No es como que un límite que de 15 para arriba ya está bien, pero se suele decir que de 15 para arriba ya se hizo una investigación exhaustiva, por así decirlo, de su tema de investigación. Okay. Bueno, chicos, si no hay más preguntas, tienen otra hora, ¿verdad? Con el doctor. Okay. Yo por ahorita. ¿Alguien más llegó y no le pasé asistencia?
¿Y quién más faltó? ¿Alguien más?